El día de hoy vamos a hablar de una teoría llamada la teoría U, propuesta principalmente por este autor, Otto Scharmer. Eh, es probablemente algo que no hemos escuchado antes, pero que creo que nos puede ayudar muchísimo para resolver cuestiones o situaciones personales profundas que a lo mejor no hemos podido resolver con algún otro tipo de ayuda, terapia o la misma voluntad de cambiar. Entonces, esta teoría, ¿qué es lo que busca? Como ahí está, esta flechita la vamos a ver mucho y lo vamos a analizar de diferentes maneras, es llegar a una forma de ser o al futuro que buscamos como personas eh, desde un recorrido al fondo de las razones principales de lo que hacemos. Entonces, un poquito la idea del título, de hecho, de este curso, que es Sé la mejor versión de ti mismo, va por ahí, por esa línea. Es descubrir lo que hay en el fondo de nosotros y no estoy hablando de cuestiones como psicológicas reprimidas desde la psicoterapia, sino cuestiones humanas, naturales, personales que tenemos que es importante descubrir y que son las que nos mueven a hacer las cosas. Entonces, yo en lo personal tuve la oportunidad de vivir un proceso alrededor de la teoría U por algunas semanas y no se imaginan lo enriquecedor que fue el descubrir muchas cosas mías a nivel personal que yo no sabía, que fui descubriendo, o sea, que o las sabía, pero no las tenía conscientes, de acuerdo a las motivaciones que me llevaban o que tenía para hacer determinadas acciones. Entonces, bueno, otro término importante vamos a estar escuchando el día de hoy es el futuro emergente. Es decir, no es solo el futuro que puede ser, que está muy lejano, que nadie conoce, que nadie alcanza, sino el que ya está emergiendo. Es decir, de qué manera puedo yo trabajar desde el hoy un futuro que estoy construyendo. Entonces vamos un poquito a hacer este juego, esta dinámica de ir hacia atrás, al presente hasta el fondo y luego vislumbrar hacia el futuro, de manera que podamos ir avanzando. Entonces, un poquito sobre el autor. Otto Scharmer nació en Alemania en 1961, donde obtuvo su doctorado en Economía y Gestión. En 2015 fundó The MidX ULab, un curso masivo en línea abierto para liderar cambios profundos en el que participaron más de 45,000 usuarios de 185 países. Pues él recibió un premio o varios premios y en el 2017 fue clasificado como el número uno de los 30 mejores profesionales de educación en el mundo. Entonces, fíjense cómo es un concepto que surge, de hecho, desde una perspectiva económica y de gestión, pero muy aplicable a la cuestión humana y a la cuestión educativa, y es algo reciente de hace apenas 4 años, y bueno, no surgió hace 4 años, pero apenas se está dando a conocer y puede ser una herramienta muy importante. Entonces, vamos a ver algunas gráficas o imágenes que nos ayuden a entender esta idea, este concepto. Primero este cuadro que dice, el número 1, no reconocer lo que vemos. Son opciones o posibilidades, cada una váyase ubicando en lo que crea que a veces le pasa, que a veces sucede, con lo que se identifica. Entonces, ¿cuántas veces vemos algo, pero no lo reconocemos o no queremos reconocerlo? El número 2, otra opción es no decir lo que pensamos. Yo tengo muchas ganas de decir esto, pienso de esta manera, se está diciendo en esta reunión tal cosa, o esta persona me está diciendo esto, yo pienso algo y no lo digo. El número 3, no hacer lo que decimos. Yo digo y me comprometo a que voy a hacer determinada cosa y no la hago. Y la número 4, no ver lo que hacemos. Reacciones que tenemos a veces que no somos muy conscientes y no las alcanzamos a ver.
Entonces, por eso, estas son barreras del aprendizaje del cambio. Tratar un poquito de identificar primero todo esto para, desde identificarlo primero, podamos ubicarlo y trabajarlo y mejorarlo. Entonces, están las 4 líneas, las 2 líneas que nos marcan el pensar, el decir, el hacer y el ver. Si tenemos alguna de estas, o las 4, o 2, o 3, pues son barreras del aprendizaje y del cambio que hay que ir trabajando. No está mal tenerlas, está mal no querer cambiarlas, o ni siquiera decir está mal, sino simplemente que no nos sintamos como con una culpa o un peso de decir, chin, es que yo sí me doy cuenta que no hago muchas de las cosas que digo que voy a hacer. No, pues lo importante es darse cuenta y no pasa nada y a partir de ahí dar pasos, no quedarse ahí. Pues tenemos 3 formas de conocimiento. Está en la parte más arriba de la conciencia, lo que pues nosotros somos visiblemente conscientes de lo que conocemos, el explícito, lo que decimos, lo que sabemos, lo que tenemos ahí muy presente. En la parte de en medio tenemos el conocimiento tácito, el incorporado. Y en la parte de abajo, un poco más a nivel inconsciente, el conocimiento que me trasciende, que va más allá de mí, que todavía no he incorporado, que probablemente está ahí, pero todavía no lo he incorporado. Estos simplemente son gráficas o términos que nos ayuden a entender algún otro tipo de cosas, pero no me voy a detener mucho. Tampoco no se preocupen si algunas cosas no quedan claras. La idea es ver a grandes rasgos esta teoría. En otros momentos hemos hablado de diferentes niveles o tipos de comunicación. Bueno, Otto Scharmer habla de 4 niveles, pero de escucha, de escucha. Y aquí ya empezamos a tocar aspectos de la teoría U, que el primero, Otto Scharmer le llama la descarga. Un ejemplo es, por ejemplo, ok, ya lo sabía. Ante alguien que me dice algo de mí o de una situación o los demás, es ok, así como que ya no me digas nada, ya lo sabía. Estoy confirmando una opinión o un juicio propio. Yo en mí. El segundo nivel de escucha, yo en ello, el fáctico. Oye, ¿me puedes contar más de eso? Pues me interesa. En vez de cerrarme y decir, ah, ya lo sabía y ya cierro la conversación, es, oye, ¿me puedes contar más de eso? Me interesa. Es decir, la actitud es de buscar nuevos hechos y puntos de vista. El nivel 3, un poquito más profundo, es el empático. Yo en ti. Ya es más activo, fíjense. Ah, cuéntame más de lo que esto implica para ti. Ya no es solo que yo me quiero llenar de información, sino que quiero saber eso que me estás diciendo, qué significa para ti. Me involucro en la historia y emociones de las otras personas. Y el nivel todavía más profundo es el que Otto Scharmer llama generador, es yo en el ahora. Genial, esto genera nuevas posibilidades ya no solo para ti, sino para nosotros. Juntos co-creamos nuevas posibilidades futuras. Entonces aquí todo esto, pues vamos a ver qué tanto resuena en nosotras, en cada una de nuestras vidas, en lo que hacemos. Si nos identificamos con alguna de estas frases en diferentes momentos de nuestra vida o de nuestras relaciones. Desde otro punto de vista o más ejemplos, para que nos quede un poquito más claro, entonces tenemos los mismos términos, la descarga, el debate, el diálogo y la presentación. Entonces, el yo en mí, desde una descarga, habla cordialmente, pero desde lo que quieren escuchar. Generalmente son frases vacías, es educado o prudente. El segundo nivel, de nuevo, ya más en detalle, a nivel de debate, habla desde lo que pienso, los conocimientos. Intercambio puntos de vista, yo soy mi punto de vista, es decir, me adapto. Volvemos al nivel 3, un poquito más profundo, un nivel de diálogo, indagación reflexiva. Hablar desde verme a mí mismo como parte del todo.
Intento indagar el punto de vista del otro, lo que significa para el otro. Y de nuevo, el cuarto nivel sería la presenciación. Me hago presente de manera real en el hoy aquí y hablo desde algo que se puede cambiar. Juntos co-creamos algo nuevo. No es solo, pues lo que tú me digas no me importa, o lo que tú me digas me beneficia porque conozco más, o lo que tú me digas me interesa porque quiero saber de ti, sino ya juntos generamos algo nuevo, algo mejor desde otra perspectiva. Estas estructuras, ¿cómo pueden evolucionar? La escucha uno es la descarga. ¿Y por qué se llama descarga? ¿Por qué Otto le llama descarga? Porque es como darse cuenta de los patrones habituales del pasado. Pongo este mismo ejemplo que hace rato escuchamos. Gente que está acostumbrada a decir, ok, ya no me digas nada, ya lo sabía. Así, aunque a lo mejor no lo sabían o no lo saben, es como que ya no quieren saber más y callan a la otra persona con reacciones de ese tipo, ¿no? Entonces, este es solo un ejemplo, cada quien piense qué patrones tenemos. Patrones significa como hábitos en nuestra comunicación, en nuestra relación. Pasamos al segundo, el del debate, que es una conexión factual de hechos, identifica las diferencias. Ya no es, a ver, ok, no lo sabía, entonces, a ver, ¿qué me estás diciendo? Cuéntame más. El tercer nivel, ya un nivel de diálogo, es indagar, pensar conjuntamente y de nuevo el cuarto, presenciación, hacerse presente para juntos construir algo. Y aquí menciona algo muy importante que no habíamos visto o no había salido, que es conectar con la fuente. A ver, aquí sí quiero que me digan su opinión o qué creen que significa esto de la fuente, por qué creen que esté ahí con mayúscula. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién me quiere decir qué creen que signifique esto que aquí nos presentan como conectar con la fuente? ¿A qué creen que se refiere? A ver, ¿quién quiere opinar algo o que piensan lo que sea? Aquí no hay errores, no hay respuestas incorrectas. Bueno, yo creo que la fuente es como el inicio de todo de lo que se está hablando, de dónde salió o de dónde parte lo que estamos uh, pues debatiendo o conociendo. Muy bien, gracias, Leonor, exactamente. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Su opinión? ¿Qué creen que significa esto de la fuente? Probablemente, y como bien dice Leonor, de hecho es así, es desde dónde surge. Y aquí a lo mejor un concepto o una imagen que nos pudiera ayudar más todavía es el manantial, conectar con el manantial, porque la fuente, si bien la fuente sí es desde donde brota el agua, pero una fuente ya es lo que vemos, es lo externo, es donde el agua ya brinca, donde salta. El manantial no lo vemos, pero es desde ahí desde donde surge el agua. Digo, si es una fuente artificial en una plaza, pues el agua surge de la tubería, ¿no? O de un pozo. Si es una fuente natural en el monte, en la montaña, una cascada, pues el manantial no lo vemos, pero desde ahí surge el agua. Entonces, es un poquito esta la idea, la fuente, o más bien, un poquito más a fondo el manantial, desde donde viene todo lo que hacemos. Y es importante conectar con esto, porque si no conectamos con esto, entonces nosotros no controlamos lo que hacemos. Lo que hacemos nos controla a nosotros. Las emociones nos controlan en vez de nosotros controlar a las emociones o manejarlas. Tres principios diferentes pueden ayudarnos a pasar de descargar. Acuérdense, aquí el término descargar es un poquito el sentido de algo que tenemos que cambiar, corregir, dejar de reaccionar o actuar de manera reactiva. Entonces, tres cosas que nos pueden ayudar son el primero, clarificar entre pregunta y propósito.
Segundo, desplazarse a los contextos que importan. Y tercero, suspender nuestro juicio y conectar con el asombro. Entonces, la primera, ¿cuántas veces no asumimos lo que la otra persona piensa o siente sin preguntarle? Es que seguramente fulanito va a estar así porque piensa esto y se siente deprimido, se siente muy así porque, pues, esto que le pasó. Pero son inventos nuestros, ni siquiera lo hemos preguntado, confrontado. Entonces, lo primero es eso, que lo que nosotros pensamos no precisamente es la verdad o la realidad del otro, y hay que preguntar, hay que aclarar, no asumir que lo que ya yo me imaginé o interpreté en mi cerebro es lo real. El segundo, considerar los contextos. Cuando nosotros dejamos de considerar el contexto en el que vivimos, en el que vive otra persona, en el que se vive una situación, pues tenemos el riesgo de juzgar de manera aislada. Y el tercero, precisamente este concepto del juicio o de juzgar, pues suspenderlo. No somos jueces de nada ni de nadie. El único juez aquí es Dios, y Dios, de hecho, es un juez que en un libro que leí, que se lo recomiendo si no lo había hecho ya, que se llama Las Buenas Cabras, es de 3 autores jesuitas que de manera muy amena nos ayudan a sanar nuestra imagen de Dios. Ellos dicen, ok, vamos a pensar que Dios es juez, y si nos empeñamos en denominar a Dios como juez, ok, pero si Dios fuera juez, o sea, y estamos en una sala de juicio, así con el jurado y el fiscal de un lado y el abogado defensor del otro, y allá arriba está el juez, vamos a pensar que Dios es cuando menos el juez. Si fuera Dios, tomaría las actitudes de la persona que más nos ama en este mundo, cuando menos. Eso sería el nivel más bajo que Dios podría adoptar. Las actitudes de la persona que más nos ama en este mundo, cuando menos eso es lo que Dios haría. Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, a nuestra mamá de juez en un juicio, pues ¿cómo nos sentiríamos? O a nuestro papá, o a la persona que más nos ama, o la que más amamos. Si esa persona fuera el juez de nuestra vida, ¿cómo nos sentiríamos? Yo en lo personal me sentiría salvado, tranquilo, despreocupado. O sea, yo sabría que el veredicto, sea lo que sea, va a ser lo mejor para mí. Entonces, si eso pensamos de nuestra mamá, de una persona humana, pues cuánto más Dios no actuaría de una forma misericordiosa. Bueno, todo esto como un paréntesis para hablar del juicio, que hay que intentar suspender el juicio y las interpretaciones que hacemos. Pati, no sé si quería comentar algo. Lo que pasa es que estoy batallando con el micrófono y hasta ahorita lo pude activar, pero sí, obvio que sí me sentiría muy confiada de que mi mamá estuviera formando parte del jurado porque yo sabría que ella ah, hablaría a mi favor. Exactamente. Entonces, si sentimos esa confianza con alguien de aquí de la tierra, cuanto más no Dios actuaría a nuestro favor. O sea, esa es un poquito una de las imágenes que nos hemos mal formado de Dios, que Dios es juez y un juez así como castigador. Pues no. Bueno, todo esto para hablar del término juzgar o juez o juicio, que tenemos que intentar suspender, dejar de juzgar como si nosotros tuviéramos la verdad absoluta. Entonces, vamos ahora sí, si se fijan, les decía al principio que está esta flechita que baja y sube. Vamos a tomarla con este esquema de 5 pasos. Y son los mismos pasos, pero desde otra perspectiva o desde otro nombre. El número 1 aquí él lo denomina como coiniciación. A lo mejor las letras están muy chiquitas, yo aquí lo voy leyendo. Escuchar a los demás y hacer lo que la vida nos llama a hacer. Ese es el primer paso. El segundo, copercepción. Ir a los lugares de mayor potencial y escuchar con la mente y el corazón totalmente abiertos.
La parte más baja, más profunda, esta es una de las partes más esenciales, llegar hasta este punto, que es la presenciación. Retirarme desde lo que yo estoy analizando y reflexionar. Permitir que el conocimiento interior emerja, que la mejor versión de mí surja desde ese manantial o esa fuente. Y a partir de aquí podemos empezar a subir. En la co-creación, crear un prototipo de un microcosmos nuevo para explorar el futuro mediante la acción, para llegar a la coevolución, hacer crecer ecosistemas de innovación, viendo y actuando desde el todo emergente. Pues les voy a poner así un ejemplo porque no tenemos mucho tiempo para profundizar. Pero yo hablando con expertos que han llevado muchos casos y han acompañado a mucha gente en esta teoría, me ponían un ejemplo pues, de muchos, por ejemplo, adictos al cigarro, al alcohol o a las drogas, que dejaron de ser adictos o pudieron dejar la adicción no por voluntad propia solamente, no por fuerza de voluntad, sino porque llegaron a este fondo y se dieron cuenta de que probablemente esta adicción al cigarro era una ansiedad que había surgido por una inseguridad de su infancia, de su juventud o su adolescencia en la que se provocó una situación que le causó ansiedad y en ese momento el cuerpo se refugió en que las manos estuvieran ocupadas a través del cigarro. Entonces, cuando eso el ser humano lo descubre, dice, ah, pues sí es cierto, entonces, a ver, esto que me pasó aquella vez, pues yo podría tomarlo ahora desde otro punto de vista y a lo mejor ya no me podría afectar. Y en vez de querer tener mis manos ocupadas con un cigarro, pues las puedo tener ocupadas tejiendo o cortando el pasto o construyendo algo. Y el cuerpo igual eh, expide esa energía que necesita sacar, pero ya no se está perjudicando, sino que está co-creando algo, está construyendo algo en vez de destruirse a través de una droga. Eso por poner un ejemplo, y claro que pues situaciones en esta vida, muchas las podríamos profundizar así para descubrir desde dónde hacemos lo que hacemos y poderlo asimilar mejor. Entonces, entrar en el campo del futuro es como cruzar el umbral, y aquí está esta imagen. Volvemos a los mismos conceptos, fíjense, aquí están dos montañitas, pero sigue estando la flecha, no sé si vean la flecha aquí, que baja, llega al fondo y luego vuelve a subir. Empezamos por la descarga, los patrones que hemos aprendido a responder, a actuar siempre de determinada manera, porque a lo mejor así lo escuchamos de los papás, y pues ya yo digo, o no digo buenos días, o no digo salud cuando alguien estornuda porque nunca nadie me lo enseñó. Eso por decir aspectos positivos, pero también reacciones que a lo mejor no son tan sanas, que ya son patrones. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita hacer? Por ejemplo, un alcohólico que tiene ya un hábito, un vicio al alcohol y que ya a lo mejor ni tiene ganas de tomar, que ya no siente agradable el alcohol, el gusto, que o sea, sí, o sea, no siente la necesidad, simplemente toma porque ya siempre lo ha hecho así, es un patrón ya al que se ha acostumbrado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues sí, de cierta manera, al principio sí empieza uno con la fuerza de voluntad y es suspender esa descarga, es decir, de manera voluntaria, ok, dejo de tomar, dejo de decir esta frase, dejo de reaccionar así, para al dejarlo de hacer, darme cuenta y ver en una mirada nueva cómo me siento. Y entonces ahí sí, el alcohólico que deja de tomar a los 3, 4 días empieza con reacciones físicas de malestar, porque ya el cuerpo le está diciendo, oye, pues es que me diste alcohol por 10 años, como que en 3 días no me has dado, dámelo, 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 y empieza el cuerpo a exigirlo. Entonces es importante que en este proceso de suspensión haya un acompañamiento y una ayuda para que el que está llevando el proceso lo pueda ver y pueda redireccionar, pueda sentirlo y llegar hasta el fondo para conectar con el manantial o la fuente. ¿Desde dónde viene este conflicto, esta situación? Ah, pues
aquí es donde me tengo que detener todo el tiempo que sea necesario para trabajarlo y que no vuelva a ese patrón al que ya estoy acostumbrado. Cuando empezamos a subir, entonces es cuando ya dejamos venir la visión y la intención, cristalizamos en ideas y ensayos, es decir, un alcohólico pues tiene que empezar a ensayar, ir a lugares, ir a reuniones o que pase un día primero sin tomar, luego que pasen dos, y ya en un proceso más avanzado, pues que sea capaz de estar en una reunión social en la que hay alcohol y él no tome alcohol, es decir, hacer ensayos, probablemente una vez vuelve a caer, entonces hay que volver a iniciar. Son ensayos y no está mal que volvamos a caer, por así decirlo, que volvamos a tener esos patrones. ¿Por qué? Porque pues es algo a lo que hemos estado acostumbrados, son ensayos. Entonces, si yo ya me di cuenta que soy alcohólico y que no puedo ir a una reunión social todavía porque no puedo controlarme de tomar, pues no voy, pero ya hice un ensayo. Caí, ok, a la próxima ya sé que no voy, a lo mejor necesito estas otras herramientas personales para intentar. Y a eso se refiere con los prototipos. Unir cabeza, corazón y manos, es decir, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, que vaya en una misma línea, ensayando, hasta que logremos una fórmula que nos funcione hasta cierto punto y luego a lo mejor esa fórmula ya hay que volver a adaptarla para llegar a la cumbre, que es el desempeño operando desde el todo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta imagen? ¿Qué es lo que pasa? Y sigo con este ejemplo del alcohólico, pues porque es muy como gráfico y nos puede ayudar, pero se nos aplica a todas las personas y en todo tipo de situaciones podemos este proceso vivirlo así. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando un alcohólico dice, ya me cansé, ya causé muchos problemas a mi familia, ya me siento muy mal, ya no quiero tomar? ¡Pum! A partir de hoy ya no voy a tomar. Y ese es su único proceso de la toma de decisión. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Le dio un brinco de la descarga, dio un brinco a la cumbre del otro lado. Se saltó todos estos pasos. Díganme ustedes qué creen que vaya a pasar. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué creen que pase cuando alguien se salta todos estos pasos y dice de repente de un día para otro ya voy a dejar de hacer lo que siempre he hecho? ¿Qué creen que suceda? Yo creo que la recuperación pues va a ser mucho más lenta porque no ha asimilado paso a paso la convicción que quiere tomar. Se está saltando pues prácticamente todo el proceso de sanación para llegar a dejar completamente de tomar. Exactamente, entonces, eso también está comprobado, que muchas veces, gracias Leonor por participar, cuando en un proceso así se saltan todos estos pasos y Alcohólicos Anónimos tiene un proceso medio parecido de acompañamiento y así, y por eso ha sido tan exitoso o es tan exitoso, ¿no? Con Narcóticos Anónimos y todo eso. Funcionan porque tienen un proceso similar a este, en el que ya no tomas y ya, pues tú arréglatela, sino hay todo un acompañamiento, un grupo, una sabiduría, etcétera. Entonces, cuando se salta uno todos estos pasos, pues, ¿qué sucede? A la más mínima oportunidad uno regresa a los patrones sin ningún problema y no solo regresa, sino que regresa de una manera más fuerte, más profunda, más violenta, lo que sea. Entonces, por eso aquí dice abajo, dar un salto del yo actual al yo futuro emergente, saltándose todo eso, se enfrenta uno a ese umbral y llega uno a la cima, sí, pero vacío, o como si estuviera en un precipicio, ¿no? No hay un proceso interno que sea maduro para llegar a tomar una decisión. Entonces, si queremos que los procesos sean profundos y reales, pues son procesos, una propuesta es esta, ¿no? Y llevan su tiempo.
Como personas, grupos, organizaciones y como comunidad global, ¿cómo podemos activar nuestros niveles más profundos de humanidad para superar y cruzar esa divisoria? Esa es la pregunta que rige el libro de Otto y construyó el viaje que emprenderemos en este tema. Václav Havel dijo una vez: creo que existen buenas razones para sugerir que la era moderna ha terminado. Hoy muchas cosas indican que vamos hacia un periodo transicional en el que parece que algo está a punto de salir y algo distinto está naciendo dolorosamente. Es decir, algo está terminando y algo está ya naciendo, pero con dolor. El parto es doloroso. Es como si algo estuviera desmoronándose, descomponiéndose y agotándose, mientras que algo distinto, todavía vago, que no sabemos, estuviera emergiendo de los escombros. Esto estuvo escrito hace algunos años, pero lo vemos actualmente en la pandemia, no se diga si esto nos ha movido el tapete a toda la humanidad y ha habido muchos cambios significativos y considerables que todavía no estamos, de hecho, muy conscientes de digerir o estamos digeriendo muy bien. La brecha creciente, por ejemplo, entre ricos y pobres, que en esta pandemia también se hizo mucho más grande, es decir, hay mucho más pobres y unos poquitos que tienen mucho dinero. Se ha documentado en un estudio de Oxfam que revela el 1% más rico de la población tiene más que todo el 99% restante. Imagínense qué escandaloso. Esto fue hace 5 años, obviamente antes de la pandemia. Pues este porcentaje ahorita a lo mejor ya estará en menos del 1%, es más rico que más del 99%, porque ya hay más pobres, ya hay más pobreza. Y por ejemplo, digamos, en la pandemia, ¿quiénes se han hecho ricos? Es decir, no a todos les ha afectado la pandemia, hay unos que se han beneficiado muchísimo. ¿Quiénes se han hecho más ricos? Pues los de mensajería, por ejemplo. El dueño de Amazon aumentó de manera exponencial su riqueza. ¿Por qué? Porque todo el mundo, al no poder ir a las tiendas o los que podían comprar en línea, pues lo hicieron en línea. Y esa tendencia sigue, es decir, aunque ya las tiendas se hayan abierto, ya mucha gente se quedó acostumbrada a comprar en línea porque es más cómodo, es más fácil, a veces hasta más barato. Entonces, fíjense cómo este cambio es significativo. En 2013, en el mundo desarrollado, la autolesión se había convertido en la principal causa de muerte de las personas entre 15 y 49 años, por encima de todos los cánceres y cardiopatías. Es decir, pues la mutilación personal o los suicidios o como se le quiera llamar, la autolesión. Esto también pues es muy fuerte, es muy escandaloso. La gente se resiste al cambio solo cuando se les pide que hagan cambios difíciles y sacrificios sin poder ver la imagen completa y comprender el contexto que hace que el cambio sea necesario. Esto llevó a algunos de los vendedores del Global Health Company a decir: se supone que debemos generar ventas como adultos, pero teniendo en cuenta lo que está sucediendo en la organización, se nos trata como niños. Cuando le preguntamos acerca del papel de la intención en su experiencia empresarial, Hanover respondió: uno de mis dichos favoritos atribuido a Margaret Mead ha sido siempre: no dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. En realidad, es lo único que alguna vez lo ha logrado. Los grandes cambios en el mundo no han venido por los grandes políticos, sino por un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos. El liderazgo en este siglo significa cambiar la estructura de nuestra atención colectiva en todos los niveles. El liderazgo consiste en ser capaces de escuchar más al conjunto que a cualquier otra persona. Mire a su alrededor, ¿qué ve? Pues estamos inmersos en el liderazgo global y esto significa que, cuidado, se debe pagar cierto precio. Actuar desde el cuarto campo de emergencia requiere un compromiso, el compromiso de liberarnos de todo lo que no es esencial y vivir según el principio de dejar ir, dejar venir, que esto es esencial en el humano, ¿no? Si no conoces esta muerte y este nacimiento, eres meramente un sombrío invitado en la tierra. El auténtico choque entre las diferentes
perdón, en el mundo actual no es entre civilizaciones o culturas, sino entre los diferentes futuros evolutivos que son posibles para nosotros y para nuestra especie ahora mismo. Lo que está en juego es nada menos que la elección de quiénes somos, quiénes queremos ser y en qué historia del futuro deseamos participar. Díganme si ustedes saben cuál es el motivo principal de las últimas guerras en Medio Oriente, por ejemplo. El petróleo. Controlar esa zona para que quien la controle tenga el dominio del petróleo. Quien tiene el dominio del petróleo en el mundo, pues domina a futuro las energías, aunque ya sabemos también que hay mucha tendencia a energías renovables, otro tipo de energías, porque el petróleo se nos va a acabar algún día. Pero por lo pronto, quien tiene petróleo tiene el poder y el dinero. Entonces, este choque en el mundo actual, pues no es precisamente entre Estados Unidos o las grandes potencias y los países de Medio Oriente, sino entre la posibilidad de un futuro que se imagina. Entonces, con esta última termino para ver si alguien quiere comentar algo. Para ubicar la teoría U en el paisaje de las tradiciones intelectuales, lo más fácil es identificarla como fenomenología aplicada, una práctica fenomenológica consciente para investigar el campo social. Tengo más información, la presentación sigue, pero sí me gustaría en estos 3 minutos que nos quedan que podamos aterrizar un poquito, que alguna o cada quien diga esto de qué le sirve en su vida o si lo puede aplicar. Claro que yo ahorita hice una presentación muy rápida y de, de esta teoría, que bueno, aquí les vuelvo a mostrar la flecha, que es rápidamente así las descargas, los patrones del pasado, suspender, ver con una mirada fresca, redireccionar, sentir, dejar ir, y desde la presenciación empezar a construir. Esto, como les digo, es un proceso que se debe llevar en semanas, en meses, con acompañamiento, con terapia, con cuidado, con constancia, con paciencia, pero es bueno saberlo, al menos tener estas ideas para que nos puedan enriquecer, aunque sea un poco en nuestra vida diaria. Entonces, alguien que quiera decir con qué se queda el día de hoy, adelante. Ay, qué apáticas están las chicas hoy. No, no importa, cada quien lo que quiera compartir. Pati, tú. Ok, gracias. Pues creo yo que me quedo con lo de que me digan las cosas porque muchas veces yo no veo lo que hago mal porque soy muy arrebatada. Entonces, creo yo que me quedo con escuchar lo que me dicen que estoy haciendo mal y a lo mejor eso me va a ayudar a cambiar. Bueno, creo que me ayudaría a cambiar. Ok, gracias, Pati. Y probablemente a lo mejor no se trate de que los demás le digan qué es lo que está haciendo mal, sino el acompañamiento aquí consiste en que alguien me acompañe a yo descubrir lo que estoy haciendo mal, pero no solo eso, sino lo que estoy haciendo bien también. Es decir, aquí el enfoque no es corregir lo negativo, sino, como decíamos, al fondo está nuestro manantial y el manantial pues es energía de vida que está en nosotros, que quiere la mejor versión de nosotros y que ya mucho de eso ya lo hemos logrado. Entonces, es alguien que nos ayude a ver nuestra imagen completa y decir, a ver, ¿cómo te puedo ayudar a que tú descubras las cosas que puedes mejorar? Porque si llega alguien de afuera y me dice, es que tú tienes que mejorar en esto o tú estás mal en esto, pues yo puedo intentar cambiarlo, pero a lo mejor si yo no estoy convencido de que estoy haciendo mal en eso, o si realmente eso no es lo que estoy haciendo mal, que también puede pasar porque el otro me lo dice desde su interpretación, pero yo soy el único que sé por qué hago las cosas. Y eso es un trabajo que hay que pedirle a alguien que nos ayude, ¿no? O que se hace mejor acompañado, ¿sí? Muchas gracias, Patti. Adelante, Leonor. Pues a mí me agrada mucho eso de echarnos un clavado a la fuente, porque
En mi caso sí soy más dada a querer traspasar y pasar por encima, ¿no? Y luego tengo que estar rectificando todas las cosas que me faltaron por hacer. Entonces, lo ideal sería eso, mejor eh, el acompañamiento, echarme el clavado y ya desde abajo, ya que pise tierra, entonces sí, emerger. Eso sería fantástico. Pero, ¿cómo se elegiría el acompañamiento o de quién, aparte de, sé que de las personas que nos aman, pues para que no haya un juicio, este, eh, ¿cómo se dice? Un juicio muy severo, sino de las personas que nos aman, cómo escoger a la mejor, o tendrían que ser varias. Esa sería mi Sí, sí, pregunta. sí, es muy buena pregunta, porque efectivamente, pues cuando queremos buscar a alguien que nos ayude a veces es complicado. Aquí, pues sí hay que ser muy como sabios, porque puede haber en nuestra familia gente que nos ama mucho, pero que si no está familiarizada con esto, cae muy rápido, muy fácil, porque así estamos educados y acostumbrados a decirnos lo que tenemos que hacer o a darnos consejos o a decirnos es que esto está bien, esto está mal, que algunas cosas sí hay que hacerlas, pero ya en los procesos adultos uno tiene que descubrirlo. Entonces, alguien que no está familiarizado con estos conceptos, pues va a ser muy difícil que nos ayude a vivir un proceso de esos. Alguien que nos ama mucho, probablemente lo que haga es a un alcohólico es quitarle el alcohol y ya esconderle el alcohol para que ya no sufra y todo, y lo está haciendo por amor. Pero si esta persona que ama mucho no tiene la preparación o los conocimientos o la experiencia de cómo se debe vivir un proceso, pues la ayuda no es igual de profunda. Entonces, esta idea del acompañamiento va en la línea de buscar un acompañamiento profesional de alguien que esté preparado y que tenga experiencia, porque no cualquiera puede llevar un acompañamiento así. Yo, por ejemplo, ahorita estoy presentando este tema, pero yo no estoy preparado. Yo no soy ni psicólogo ni psicoterapeuta y apenas estoy estudiando una maestría. Habría que buscar a alguien que ya tenga esa experiencia y que nos pueda ayudar como con las partes claves para ya luego, en los contextos en los que nos movemos en nuestra familia, podamos darle continuidad y dejarnos amar y acompañar a la manera en la que nos pueden acompañar las personas que nos aman de nuestra familia. Pero sí, este enfoque es un enfoque humanista, eso también lo tengo que aclarar. Si ustedes buscan un psicólogo y es un psicólogo que es de, de la psicoterapia de Freud, de esta corriente, pues no están, no tienen más bien esta corriente o esta filosofía, abordan las cuestiones desde otro punto de vista. Entonces también eso, no es solo cualquier psicoterapeuta, sino alguien que sea desde el enfoque humanista. Si lo quieren abordar así, ¿verdad? La psicoterapia también desde el punto de vista de Freud y estos autores, pues también da soluciones, simplemente para aclarar. No sé si ayude, Leonor, un poco el comentario, pero gracias por la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. O sea que no es en realidad un familiar, sino que cuando uno realmente tiene un problema que desea corregir, necesita terapia como dé lugar, que es lo que normalmente nosotros descartamos a la primera. Creemos siempre que, bueno, en mi caso, que yo puedo, pues sí, tantos años que tengo y tantos libros que he leído y tantas cosas, ¿cómo no voy a poder hacer las cosas por mí misma si de verdad me dedico? Pero hay detalles que se pierden, pues, porque entonces realmente necesito terapia, necesito acompañamiento profesional. Eso. Exactamente, Leonor. Yo creo que usted misma se puede responder. Por ejemplo, dígame usted misma, si usted se enferma de hepatitis, ¿qué es lo primero que tendría que hacer?
Pues sí, ir con el doctor. Ir con el doctor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando nos enfermamos o nos sentimos mal del alma, del espíritu, del corazón, por qué no vamos o no pedimos ayuda? Es lo mismo, es otra profesión que puede ayudar un área igual o más importante que la física o que la física, que la corporal del cuerpo. Entonces, a veces eso no lo consideramos y se nos olvida que, pues no, yo no me puedo operar. Es más, un doctor no se puede operar a sí mismo. Un psicólogo no se puede curar o sanar sus heridas a sí mismo, necesita a alguien más. Y tenemos también la confesión para ayudarnos a recibir el perdón de Dios, por ejemplo. Entonces, este sentido es muy claro y por eso la ayuda profesional, pues sí es muy diferente. Y claro que podríamos dejarnos acompañar por un familiar, pero tenemos que ser muy sabios de escoger a este familiar y que sepamos que nos va a acompañar, a guiar, que no nos va a conducir, que no va a manejar nuestro carro, que no va a conducir las riendas de nuestro caballo. Las riendas siempre las tenemos que tener nosotros. Pues esto un profesional se supone que lo tiene claro. Y muchas veces nuestros familiares nos aman mucho, pero no, al no conocer de esto no lo tienen tan claro en un acompañamiento. El acompañamiento puede ser de otra manera, afectivo o claro desde el amor, pero ya si se trata de cuestiones más profundas y, y no precisamente problemáticas, es decir, también tenemos el riesgo de pensar que hay que ir al psicólogo solamente cuando estamos muy mal o tenemos un problema muy fuerte, y pues no, o sea, al dentista nos recomiendan ir cada 6 meses, aunque no tengamos caries o dolor, o sea, ¿para qué? Para un chequeo. Pues es lo mismo, hay que checar el espíritu cada determinado tiempo porque es sano hablar, es sano sentirse escuchado, es sano que alguien más me refleje lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Sí, maestro, excelente. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, ahí en vivo en el centro para terminar con la última clase y la última dinámica. Que pasen muy buen fin de semana y que Dios las bendiga. Gracias, Igualmente, igualmente. gracias. Gracias a todas. Bye. Igualmente. Bye. Adiós.